Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que desde la última vez que nos vimos por estos medios ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y por supuesto sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Acontecimientos que hoy tienen algunas variantes interesantes, pero que no nos dejan salir del contexto de lo que parecería ser ya una especie de lugar común, ¿no? Algo así como una neoguerra fría. Los mapas son muy útiles para hablar sobre las áreas de influencia y alguna vez hemos tratado de discernir desde una visión no habitual hasta dónde llegan los roces de lo que eran esas áreas de influencia, ¿no? Por ejemplo, si lo vemos desde el Polo Norte, cuando vamos al Polo Norte estamos hablando salirnos hacia allá. Y esto supone en una visión desde el Ártico, este es el Polo Norte, y vean dónde está Estados Unidos, Canadá, es decir, OTAN, aquí, y del otro lado vean a qué distancia lo que era el área de influencia de Rusia, ¿no? Visto así, en un vuelo transpolar o en un disparo transpolar, se ve bastante diferente que en las habituales cartas, si hablamos de Estados Unidos, Canadá y Rusia, la ex Unión Soviética. Pero cuando nos referimos al polo, como ven, las cosas se ven bastante diferentes. Bueno, las áreas de influencia y los respectivos intereses están marcando el reacomodo en estos tiempos en los que no todos están dispuestos a ceder nada, otros a ceder algo a cambio de algo, y otros que todavía con el disco duro de aquellas épocas se olvidan que si los acontecimientos en pleno desarrollo nos llevan a una confrontación, naturalmente sería la última, así que eso es impensable, ¿no? Tenemos cosas interesantes hoy. Esto es un despegue de emergencia de aviones, ergo los pilotos de aviones de combate de la OTAN. Esto es lo que llamamos un zafarrancho de combate. Los pilotos están siempre cerca de los aviones preparados, no corren sino el mínimo necesario para llegar a bordo y las tripulaciones tienen que tenerlos en situación de poder despegar con el mínimo aviso. Ella está con su máscara de gas, su visor, su máscara de oxígeno y su visor. Y Rusia y la Unión Europea, según Lavrov, están condenados a entenderse, eso es lo lógico. Ahí va un despegue de emergencia de un F-16, hasta donde vemos era una bandera portuguesa. Es el mismo modelo que tenemos aquí en la... Lo interesante es ese aparato de puntería que lleva debajo de la toma de aire, ¿no? Ese mismo modelo que tenemos está armado con Sidewinders y otros misiles de mayor alcance para combate aéreo, pero también con elementos de ataque a tierra. La configuración es de combate y es un ejercicio. Pero la OTAN lleva a cabo más maniobras militares a partir de Lituania y esto supone estar en la distancia bastante más corta. Buen viento para despegar, vean cómo está la manga, y con toda la potencia, con el postquemador a fondo, observen el chorro de fuego que sale de la tobera. Es un despegue de alta performance de un F-16 y va con todo el armamento posible. Aquí va otro, dejando, vean cómo deja estela, ¿no?, en la punta de los planos. Pero este es un F-18, Super Hornet. La OTAN lleva a cabo más maniobras militares a partir de Lituania. Se conocen como ejercicios militares de la OTAN, declaró así el comandante del ejército lituano Jonas Vytautas Žukas. Y la Alianza Atlántica fortalece su presencia en la región del Báltico a raíz de la crisis en Ucrania y se acerca demasiado a lo que antes era terreno privativo de la Unión Soviética, ¿no? Este comandante lituano de la Fuerza Aérea, la base aérea a que hacíamos referencia, el coronel Vytautas Žukas, dice: este año estamos viendo mucha mayor actividad de vuelo, 3 veces más que el año anterior, y se han producido unos 100 despegues codificados alfa en lo que va del año, es decir,
despegues para interceptar aviones que no se han identificado, ¿no? Todos vienen del lado ruso. La razón principal de este despegue de zafarrancho de emergencia son aviones que vuelan en el espacio aéreo internacional sin tener un plan de vuelo, sin hablar con el control de tráfico aéreo, sin utilizar transponders, sin respuestas. Y esto plantea una amenaza a los vuelos civiles y es la razón principal porque la OTAN tomó la decisión de utilizar estos medios muy caros, los aviones a reacción de este tipo, para interceptarlos y hacer el reconocimiento y la identificación. La mayor parte de los aviones no reconocidos o que no se dan a conocer pertenecen a la Federación de Rusia. Son aviones militares de varios tipos, aviones de transporte, aviones de combate, cazas, bombarderos estratégicos. Y luego el comandante de la unidad portuguesa, teniente coronel Luis Moraes, dice: este comportamiento no es normal. Se debe cumplir con las regulaciones de la aviación internacional y en realidad se debería hablar normalmente con las agencias civiles, identificándose cuando van a volar, presentando un plan de vuelo para que se sepa la ruta y se puedan evitar conflictos. Así que por eso normalmente estamos llamados a ver en realidad qué está pasando allí, porque vamos a estar en contacto con nadie sabe quién hasta que subimos e interceptamos. Sobre todo creo que el mayor problema aquí es en realidad la seguridad del vuelo. Así que es por eso que hacemos estos despegues de emergencia, para identificar quién es que está volando sin querer identificarse y para tratar de hacerlo si es cualquier vuelo civil volando alrededor y en realidad ver qué curso y por qué, cuál es el plan de vuelo y mantener la seguridad de los cielos. Este es un comandante de la unidad canadiense, el teniente coronel David Pletz, dice: ha sido una experiencia fantástica y es genial estar operando aquí en esta parte de Europa con respecto a los rusos. Y hacemos esto como una rutina, pero los canadienses también estamos acostumbrados a verlos llegar y demasiado a nuestros espacios aéreos. Hay visitas regulares en el norte, en el Ártico, lo que yo acabo de mostrarles en el mapa, ¿no? Por lo que en términos de la aeronave se les intercepta una misión como se hace en Portugal, como lo hacemos muchos estados familiarizados con este tipo de operativo de intercepción. Y esta es la oportunidad de conocer cómo se opera sobre el Ártico. Y ahora aquí en Europa del Este de nuevo, sin duda espero que tengamos la oportunidad de volver a trabajar más porque hemos tenido una experiencia fantástica hasta el momento. Esto es la labor de la OTAN permanentemente. Mientras se incrementan las intercepciones y aparece lo mejor de la panoplia, los F-18 y los F-16, la contraparte de esto es que Rusia dice que la expansión de la OTAN pone en riesgo la seguridad en Europa. A los F-18 Super Hornet canadiense se sumaban los F-16 de otras naciones de la OTAN y en Moscú venía la respuesta diplomática. El ministro ruso de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, ha considerado imprudente la expansión de la OTAN y como un error que podría perjudicar la seguridad de Europa. Lo estimamos y los hemos estado hablando desde el primer momento del actual periodo histórico, que es una imprudente e indeterminable expansión de la OTAN actuar de esta manera y es un error que socava la estabilidad europea, ha subrayado calmada y contundentemente el canciller ruso. Así, el jefe de la diplomacia rusa ha referido el aumento de la presencia militar de la OTAN en el este de Europa después de que las relaciones entre Moscú y el occidente se volvieran tensas debido a la crisis en Ucrania. Lavrov, en declaraciones hechas durante esta conferencia de prensa conjunta con su homólogo húngaro Péter Szijjártó, también ha agregado que el estatus neutral de Ucrania es la clave para la seguridad de los intereses de este país sumido en el caos. En ese sentido, ha anunciado los esfuerzos del gobierno de Kiev por renunciar a la neutralidad, los ha denunciado, para luego poder resolver el conflicto que vive el este de Ucrania mediante el uso de la fuerza. Mientras tanto, en Berlín, Frank-Walter Steinmeier, ministro de Relaciones Exteriores, con su colega polaco, decía: las cosas se ven tal como se ven, por desgracia. Estamos lejos de una desescalada sustentable del conflicto e incluso más lejos de una solución política.
Las pocas posibilidades que quedan para un intercambio de puntos de vista, por supuesto, nos preocupan. También se utiliza para discutir diferentes puntos de vista que son sustancialmente diferentes en cuanto a los acontecimientos de los últimos 8 meses y a la agenda que nos estamos refiriendo. Como de costumbre apareció el protocolo de Minsk. Y él dice, ¿qué dice el protocolo de Minsk de condiciones en el terreno y qué cambios son necesarios en el este de Ucrania? Bueno, la creación de la transparencia, la facilidad para los controles, el ajuste para el respeto de las fronteras. Todo esto debe ser trabajado, en mi opinión, en una mayor escalada debe ser evitada. Si es que queremos evitar una escalada, este es el camino. Esto es lo que he dejado claro que hay y lo discutimos con lujo de detalles. Así que tendrá consecuencias si no. Y veremos esto en 2 o 3 semanas. Ahora, Steinmeier ve lejos la solución de la crisis ucraniana y esto después de haberse reunido con Putin. Así que la situación no es muy esperanzadora, ¿no? Y esto es la Duma en Moscú, es decir, el Parlamento. Y Sergei Lavrov respondía, declaraciones van, declaraciones vienen. Y estaba el líder de la Duma del Partido Democrático Liberal de Rusia, Vladimir Zhirinovsky. Y Sergei Lavrov mencionaba allí los temas de la agenda de absoluta actualidad. Rusia se pronuncia por una agenda positiva e integrada, no destinada a separar, sino al desarrollo de las relaciones entre los estados y para mejorarlas. Por desgracia, este curso constructivo corre en contra de los intentos constantes de los Estados Unidos y sus aliados para tratar de dividir y conquistar, para tratar de obligar a un solo lado el enfoque y rehacer el mundo de acuerdo con los planes oportunistas que están mostrando. Nótese que este veteranísimo canciller en esta materia tan delicada no improvisa, lee y dice: la actual tendencia negativa en los asuntos mundiales no es nuestra elección. Vamos a tener que trabajar en esas condiciones que ya están formadas. Siempre estamos listos para el diálogo. No hay ninguna alternativa real a la cooperación de beneficio mutuo y la igualdad entre Rusia y la Unión Europea. Demasiado hemos dicho que nos une geográficamente, económicamente, históricamente en la esfera humanitaria la situación, pero la Unión Europea es nuestro socio comercial natural y económico. Estamos interesados mutuamente en una mayor expansión de la cooperación empresarial. Y el espectacular Kremlin y el Palacio tiene un salón dorado que realmente cuando uno está allí impresiona a cualquiera. Tiene como 3 pisos de altura, todo bañado en oro, protocolo. Por algo el presidente Bush hijo cuando llegó allí la primera vez se quedó así, ¿no? Realmente no es una caricatura, tenemos el video, quedó paralizado. ¿Por qué todo este protocolo? Porque hay presencia de nuevos embajadores que presentan credenciales y ahí va el embajador de Estados Unidos, John Toff. Hay allí un cuerpo de músicos militares que hacen unas espectaculares fanfarrias, pero los que mandaron el video lo cortaron como les dio la gana. ¿De quién es este? De Associated Press. El embajador John Teft presentaba. Luego venía el embajador de Ghana, Seth Koranteng. Luego vendría el embajador de Corea del Norte, Kim Jong-jae. Luego del embajador de Ghana aquí presente. Foto característica, acá va el de Corea del Norte, entregándole las credenciales a Vladimir Putin. Por lo tanto, tiene que estar presente el canciller y la foto histórica. Vean la altura de los techos, si acaso lo pueden apreciar. Vladimir Putin decía: creemos que Rusia y los Estados Unidos, el presidente de Rusia ha recibido las credenciales de nuevos embajadores de la ceremonia y decía: creemos que Rusia y Estados Unidos defienden las responsabilidades, en especial el mantenimiento de la seguridad y la estabilidad internacional y el deseo de contrarrestar los desafíos y amenazas globales. Ahí estaba la toma del nuevo embajador estadounidense, Teft. Estamos listos para la cooperación práctica con nuestros socios estadounidenses en todos los campos, respetando los principios del respeto mutuo y los intereses de cada uno, una asociación igualitaria y la no injerencia
en nuestros asuntos internos. Vean, dicho y hecho, ¿no? El embajador estadounidense hizo con mucha mayor discreción, porque es un diplomático de carrera y que ya había estado en el segundo cargo en Moscú. Nadie que entra en ese salón se puede escapar del tremendo despliegue de relieves en todo en dorado, ¿no? De la época de los zares. Ahí fue donde Bush hijo se quedó así, ¿no? Y las cámaras lo rayaron. Se quedó así, con la boca abierta, literalmente. Tenemos los videos por allí. Teft es un diplomático muy fogueado en Moscú, lo hizo con mayor discreción, pero se ve que tampoco había tenido oportunidad de entrar muchas veces al Gran Salón Dorado. Por esa cosa de la vida nos tocó estar 2 horas allí, esperando por razones de protocolo y disfrutando de un buen té. Y eso es impresionante. Se justificó allí el gesto de Bush hijo. El brindis tradicional después de presentar credenciales y la conversación informal. La relación de Estados Unidos con Rusia afronta nuevos retos, dice John Teft, y está dispuesto a hacerle frente. Kremlin de Moscú, bueno, era la ciudad amurallada para protegerlo, ¿no? En la época, la muralla del Kremlin, hablamos de 1238 en adelante, haciendo frente a los mongoles. Lavrov dijo, Kerry dijo que yo no prestara atención a las palabras de Obama. Se mandó una butad con la veteranía que tiene. Dije, recuerdo la lista de amenazas globales que el presidente Obama enumeró durante la Asamblea General de la ONU. Más tarde, hablando con John Kerry, le pregunté, bueno, en verdad, ¿qué quiso decir? Y el secretario de Estado me dijo que no prestara atención a sus palabras. Oigan bien, el secretario de Estado me dijo que no prestara atención a Obama. ¿Eh? Si lo dijo en serio, da pena, dijo el ministro de Relaciones de Rusia, Sergei Lavrov, durante este mensaje a la Duma Estatal, la Cámara Baja del Parlamento, citado por la agencia Novosti. Me lo dijo porque en aquel momento intentábamos discutir posibles soluciones al programa nuclear de Irán y la tensión en la península coreana, añadió el canciller ruso. De manera que, como se ve, bueno, Lavrov tiene todos los años del mundo como canciller y debe ser el decano de todos los que están en ejercicio y se puede permitir algunas butadas, pero vean que la materia es delicada. Un hombre que improvisa en varios idiomas y nunca se ha pisado, no improvisa aquí, está leyendo. Ahora, hay otros aspectos que tienen que ver con la vida en Moscú que han sido noticia en estos días. Resulta que le metieron una tremenda suspensión por falta de condiciones sanitarias a la cadena McDonald's. Y ahora el Servicio Federal Ruso de Protección al Consumidor, Rosprotectnadzor, suspendió temporalmente la actividad de otros 6 restaurantes de McDonald's. Y a raíz de varias inspecciones sanitarias sorpresa por parte del Instituto Sanitario, se suspendió temporalmente la actividad de media docena más de McDonald's en Rusia, dice el comunicado. Ahora lo reabrieron finalmente y el agosto pasado las autoridades de varias regiones de Rusia inspeccionaron el estado sanitario de la cadena. Los empresarios rusos declaran que esta medida se vincula a la crisis en Ucrania, que ha deteriorado las relaciones entre Rusia y Estados Unidos. Sin embargo, el organismo sanitario ha negado que esto tenga vinculación política alguna. El legendario local de la plaza Pushkinskaya de la capital rusa anunció su reapertura y lo hicieron como estamos viendo. El primero se inauguró en Rusia, en Moscú, después de ser clausurado en agosto por las autoridades, medida que coincidió con el empeoramiento de las relaciones entre el Kremlin y Estados Unidos por el conflicto de Ucrania. Los restaurantes, uno de la plaza Meneshkaya, al lado del Kremlin, el otro en el distrito Alexeyevsky, al norte de Moscú, ambos cerrados también por las autoridades por violación de las normas sanitarias, no tardaron en reabrir sus puertas. Experimentaron una remodelación completa en el interior. Las autoridades han cerrado hasta el momento 10 restaurantes de la cadena estadounidense en Rusia, los 3 de Moscú, 4 de Volgogrado, uno de Yekaterinburgo en los Urales, otro Serpugov fuera de Moscú, todos con el argumento de que no cumplen las normas sanitarias. McDonald's de la plaza Pushkinskaya en Moscú fue el primero en abrir sus puertas en territorio ruso en 1990, un año antes de la desintegración de la Unión Soviética, en un evento que para muchos moscovitas fue precursor de la caída del telón de acero. Acá dice, bueno, normalmente esto me sirve porque estudio relativamente cerca y me permite tener alguna comida caliente cuando tengo que ir a mi trabajo. Pero
no es el promedio representativo de lo que es la población moscovita. En cualquier caso, resultó ser que no hay, por el momento, sino una recuperación del segmento del mercado, teniendo en cuenta que no hay mucha gente en la reapertura, pero los que son clientes habituales parece que volvieron. Todo un símbolo, ¿no? Ahora, esto nos dice, yo asocio McDonald's con calidad, me gusta el sabor de los productos, y bueno, una hamburguesa, digo, bueno, me gusta. Otros en la puerta con unas carteleras grandotas decían, dejen de alimentarnos con venenos. Y otros decían, yo estudio cerca, por lo tanto, cuando hay un lugar cercano donde pueda tomar un bocado, es realmente útil. No funcionó por 3 meses y era incómodo para irnos a otro lugar, ¿no? Y ese es el cartel que dice, dejen de alimentarnos con veneno, paren esto, ¿no? Bueno, como se ve, símbolos representativos de unas instancias y de otras, pero en general el cierre había sido hecho por los organismos sanitarios y para muchos esto era un símbolo de roces de la neoguerra fría y para otros no, señores, tenemos que proteger al consumidor. Hasta ahora no se ha visto grandes cambios. Hay otras lecturas en otras latitudes y esto tiene que ver con zonas de combate. Aquí estamos en Donetsk, en la región de Ucrania, y naturalmente no tienen el apoyo suficiente. Un residente local, Svetlana, dice, estamos constantemente bajo bombardeo, miren cómo están nuestras casas. Algunas veces tenemos agua, a veces no. Es muy difícil vivir aquí de esta manera, pero aún así tengo que ir a trabajar, si tengo o no tengo agua para hacerlo. Otro residente, Neshda Mijail, dice, lo primero, todas las ventanas han sido destruidas. Cada vez que hay una explosión cercana, vuelan los vidrios. Lo segundo es el techo. Y también han quedado afectados hasta los cimientos y los muros. Todos están perforados. Todo está como teñido por el humo blanco de los incendios y las explosiones. Muchos ponen allí imágenes de la Virgen. Во-первых, окна, во-вторых, крыша. Весь фундамент, стены, практически чуть ли не на... Vean esto, ¿no? El segundo, las primeras ventanas del primer piso están todas dañadas, la del segundo también, incluso el techo. Y se han visto afectados no solo los de allá arriba, sino también los cimientos. Así que cuando empezaron a caer los segmentos de las bombas, se incendiaron hasta las alfombras, ¿no? Va a ser difícil recuperar un poco de condiciones de vida aquí. Si las palomas son símbolos de la paz, bueno, al menos ellas volvieron. Este es el drama del que poco se habla, ¿no? Mientras tanto, Arseniy Yatsenyuk, el primer ministro de Ucrania, dice que el país no negociará directamente con los separatistas prorrusos, aunque la situación del país sea esta o incluso aunque empeore. Y esto lo decía hoy en Kiev cuando dice que su país no negociará con los separatistas prorrusos porque eso significaría una pérdida de la soberanía. З російськими терористами вести не будемо. No negociaremos directamente con terroristas prorrusos. Y lo trasladaré al ruso. Y lo dijo en ruso. No tendremos directas negociaciones con sus mercenarios. Luego dijo, si ustedes quieren paz, bueno, cumplan con los acuerdos de Minsk. Para garantizar que lograremos alcanzar una paz, necesitamos un formato que es inaceptable para mucha gente y que es inaceptable para Ucrania. Necesitamos garantías. Y luego lanzó una directa, ¿no? Es Rusia y el Kremlin quien toma de rehén la población de Donetsk y de Luhansk y está manejando una situación hacia una catástrofe humanitaria.
ya han comenzado estallidos sociales ahí. І ведуть ситуацію до гуманітарної катастрофи. Там вже розпочались бунти. Сьогоднішній день ми можемо говорити. Bueno, si hablamos de guerra y de recuerdos de guerra, hay algunos muy presentes aquí en Ucrania, y ahí la Guerra Fría se volvió bastante caliente. En otros lados hay algunos temas que para algunos son nostálgicos y para otros son dramáticos. Esta subasta, una casa de subasta de antigüedades, donde hay de todo y estupendo, ¿no? Esta joyería de antigüedades y casa de subastas, Widler, desde 1980, tiene algo que le va a llamar la atención. Esto es Nuremberg. Y la carta firmada por Albert Bormann, hermano del secretario privado de Hitler, Martin Bormann, dice: confirmo con gratitud el recibo de su carta de fecha 15 de este mes, la carta que acompaña esta pintura, después de leído de quién es. Y es obvio por las fotografías que usted parece hecho para el arte y la autenticidad. Con respecto a Albert Bormann, bueno, lo que estamos viendo es un cuadro de Hitler que podría alcanzar 50.000 euros. Recordemos que Hitler fue estudiante de Bellas Artes, de escultura y de dibujo y de pintura. La encargada de la subasta, Katrin Fleider, ha informado que Sandesamts Altes Rathaus München, la oficina de registro civil y antiguo ayuntamiento de Múnich, dice que hay unas 2.000 obras que Hitler pintó de 1905 a 1920, y esta carta firmada parece ser la confirmación. Aquellos que quieren protestar por la venta, que sigan adelante y lo hagan, ha dicho en su casa de subastas de Nuremberg, donde Hitler dirigió el partido nazi del 33 al 38. Y así se hizo con desafío. Parece que las pinturas de Hitler vuelven a ser noticia. Y esta tiene además la carta autenticada. Y no hay duda de que es una de las muchas obras de aquel que fue, además, tiene todos los sellos de la época, ¿no? Y fue rechazado además en la Academia de Bellas Artes el hombre, pero tenía esa vocación. Le hubieran dejado ser pintor y dibujante y a lo mejor la historia hubiera sido otra, ¿eh? Pero el destino es así y tiene sus juegos. Permítame ver cómo están los mercados. Precio del crudo venezolano, $70.83, estable. Sube la cesta OPEP, lo cual nos compensa en el promedio, $74.36. Baja levemente el West Texas a 74,12. Baja también el Brent del Mar del Norte, que cierra en 78,41. Y el precio del oro baja, como que hubiera alguna tranquilidad ahora en el panorama internacional, porque cierra en 1.182,40 la onza Troy. Sube el precio del café a $194 redondo. El precio del cobre baja a 6.684 la tonelada. El precio del níquel al alza, 15.650 la tonelada. La soya o soja, que nos la han pedido tanto, 369,18 la tonelada, de todas las latitudes. Dicen, ya quedan informes tan completos. Nosotros, sobre todo en el sur, ¿no? Saludo a todos los televidentes, sobre todo Argentina, Chile, Perú, Paraguay, Bolivia, Ecuador, Uruguay, por supuesto. Y, bueno, precio de la soya, les dije 369,18 la tonelada, y el euro estable 1,24. Ya que hablamos del sur, ha habido ya varias preguntas, ¿no? Cuando uso esta corbata, me dice, ¿eso es amarillo y azul, Boca Juniors, o amarillo y negro, Peñarol? Bueno, me gustan los dos, pero como no soy pastelero, cuando era así, yo no soy muy alto, pero cuando era así, tengo mi foto con el equipo completo de Peñarol, así que es aurinegra. Borogotó Chas. ¿Saben lo que es Borogotó Chas? Para los que no son de Uruguay o del Río de la Plata, es una onomatopeya que representa el sonido del candombe. Uruguay tiene una muy pequeña población negra, pero se les subvenciona para que mantenga, y está perfectamente integrada en todos los niveles, se les subvenciona para que mantengan esa costumbre, pero además los blancos también se pintan de negro y salen a tocar tambor, ¿no? Entonces esa es la onomatopeya y además el seudónimo de un famosísimo periodista deportivo y de otros uruguayos que después emigró a Argentina y murió allá, Borocotó. Borocotó es la onomatopeya del tambor, ¿no? Es borocotó, 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 chas, cuando se le pega a las cuadernas que forman el tambor, ¿no? Porque allá se toca también con las manos y con palos.
Y es como Al Jolson cuando cantaba jazz, que se pintaba de negro, ¿no? Hay muchos rubios o azules que se pintan de negro para poder integrar las comparsas y disfrutar de ese famoso carnaval del Uruguay al que cantaban los Lecuona y lo hicieron inolvidable, ¿no? Bueno, es la hora de un breve corte y les cuento. Estamos, como es frecuente, pero ustedes no se enteran, en emergencia por razones técnicas, de manera que estamos, como se dice en la aviación clásica, volando en un ala y una plegaria. Espero volver con el segundo bloque, si no está a tiempo es mi despedida, pero si no ya volvemos. Señor director, no disponga de las cámaras todavía. Simplemente vamos a un corte y volvemos con más acontecimientos, eso espero, en pleno desarrollo. Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo y en el Medio Oriente, como de costumbre, dramáticos acontecimientos. El ataque a la sinagoga, a que hacíamos referencia en emisiones anteriores, tiene ahora numerosas y siempre complicadas lecturas, ¿no? De manera que, para variar, la dramática zona de los roces y eventuales enfrentamientos de mayor o menor gravedad entre Israel y Palestina, Palestina-Israel, y donde no se respetan para nada las resoluciones de las Naciones Unidas. Veamos los acontecimientos en pleno desarrollo, suficientemente dramáticos per se, y la realidad es bastante contundente. Esa ciudad santa donde convergemos las tres grandes religiones monoteístas, ¿no? Este es el tercer lugar más sagrado del Islam. Y, por supuesto, los israelíes dicen que allí estaba el Templo de Salomón. Refugiados de todas partes del mundo buscan allí paz, pero la realidad es esta. El armamento para reprimir cualquier situación de tensión que con regularidad matemática y lamentable se repite. Estos son los bloques en Jerusalén y los símbolos de la fe musulmana, en lo que para también los cristianos es Tierra Santa y así la consideramos. Por supuesto que nos sobran razones y esta es una de las pocas entradas practicables para ir a la explanada. Son los muros de Jerusalén. La policía armada con fusiles de guerra y el shock que ha representado cuando fue el atentado contra esta mezquita, dijeron en CNN, ¿no? Préstenle atención, lo que le vamos a mostrar después. Las publicaciones de Israel decían error freudiano de CNN, que subtituló mezquita lo que fue el ataque a la sinagoga. Estos los policías guardando afuera de la sinagoga de Keilat Bnei Torah, donde los palestinos mataron a 5 judíos antes de ser ajusticiados por la policía. Clima de tensión en toda la ciudad. Y el rabí Aryeh Kupinsky y el rabí William Levin dicen: estamos aquí y no nos vamos a ninguna parte, no nos vamos a cambiar, aquí elegimos hacer nuestras vidas. Yo vine de Nueva York para vivir en Israel y vendí todo lo que tenía, lo dejé en América y vine aquí y los terroristas no van a cambiar nuestra forma de vivir, continuaremos aquí nuestras vidas. Miércoles 19 de noviembre se destruyó la casa de un palestino que atropelló y mató a 2 personas en una parte superior del tranvía de Jerusalén el mes pasado. Un día después que otros 2 militantes mataron a 4 rabinos y a un policía en la sinagoga en la ciudad. Israel aumentó la seguridad en toda la ciudad y la creación de obstáculos al azar y alrededor de la ciudad vieja de Jerusalén después del ataque mortal a la sinagoga y el más reciente de una serie de incidentes violentos en Jerusalén. Los policías montaban guardia, como unas cuantas docenas de fieles rezaban en la sinagoga Bnei Torah Kehilat, en el barrio ultraortodoxo judío de Jerusalén Oeste, donde unas 25 personas estaban orando en el servicio cuando el tiroteo estalló el martes 18 de noviembre, del que hemos hablado, ¿no? Aquí la gente busca a su manera
cómo hacer frente a la realidad y tratar de adaptarse a ella. Nadie quiere irse, nadie quiere renunciar a su situación, eligieron estar allí. Y para ser honesto, siento que esta ha sido una decisión consecuencia de Benjamín Netanyahu. Y está empujando las cosas a una excesiva violencia en este país y no está ayudando en nada a calmar la situación. Lo que queremos es que la situación se calme y queremos que no haya actos injustos y racistas. Y realmente las presiones que hace Netanyahu también llevan a sublevarse al pueblo palestino. Aquí los muertos en el ataque a la sinagoga, incluyendo uno de los guardias de seguridad que resultó ser de origen kurdo. Miles de personas asistieron al cortejo fúnebre del policía Durse, que fue asesinado en el tiroteo de la sinagoga. Era de origen druso. El tiroteo tuvo lugar 18 de noviembre cuando dos palestinos armados con cuchillos de carnicero y una pistola mataron a 4 rabinos en el salón de adoración de una sinagoga antes de ser abatidos a tiros por la policía, el más mortífero incidente de este tipo en 6 años en la Ciudad Santa, en medio de un aumento de los conflictos religiosos. Ahí confluían las diferentes tendencias religiosas. El sargento mayor Sidan Saif de la policía israelí es el 5º hombre que fue muerto en el tiroteo. Su ataúd fue envuelto en la bandera de Israel, como vimos, y el presidente israelí Reuven Rivlin asistió al funeral. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu se comprometió a responder con mano dura y de nuevo acusó al presidente palestino apoyado por Occidente, Mahmoud Abbas, de incitar a la violencia en Jerusalén. עומדים אנו כעת, הכפרים שנמצאים באזור, כולכם יקרים. Abbas, como máxima autoridad palestina, condenó el ataque que se produce después de un mes de disturbios, alimentados en parte por la disputa sobre el santuario más sagrado de Jerusalén. La violencia en Jerusalén, zonas de Israel y los territorios palestinos ocupados por Israel violando toda resolución de la ONU, ha aumentado en el último mes, impulsado en parte por una disputa sobre el santuario más sagrado de Jerusalén. El ataque a la sinagoga fue el peor en la ciudad desde 2008, cuando un palestino armado mató a tiros a 8 personas de una escuela religiosa. Aquí coincidieron en sus oraciones los diferentes credos y las diferentes razas. Mohamed Abu Jamal es el padre del hombre que murió como hombre de seguridad. Yo no esperaba esto, no esperaba que mi hijo fuera un mártir. No esperaba que mi hijo tuviera que pasar por esta situación. Toda acción aquí genera una reacción. Y realmente quisiera que hubiera un Estado independiente para Palestina y Jerusalén fuera su capital. No quiero ningún tipo de asalto contra Al-Aqsa. Quiero que nos dejen ir y rezar lo mismo que ellos hacen en su sinagoga. No queremos que nos impongan limitaciones. Simplemente que abran las puertas de Al-Aqsa a las 11 de la mañana, por ejemplo, para que podamos ir allí y rezar. ¿Por qué tienen que sentirse incómodos de que vayamos a rezar a nuestra sinagoga? Aparecieron los pósters, aparecieron las banderas palestinas y el Domo de la Roca como el símbolo máximo de la fe, donde los israelíes, musulmanes, pero los israelíes también dicen que allí estaba el templo de Salomón. En las Naciones Unidas, el secretario general Ban Ki-moon emitió un comunicado que condena el ataque mortal a la sinagoga de Jerusalén y lo leía Stefan Dujarric, su vocero. El secretario general condenó enérgicamente el ataque de ayer en la sinagoga en Israel, que se cobró 5 vidas e dejó varias personas heridas. Extendió sus condolencias a las familias de las víctimas y deseó a los heridos una pronta recuperación.
Así lo dice el comunicado que está leyendo el vocero del secretario general Stefan Dujarric. 2 palestinos armados con un cuchillo de carnicero y una pistola mataron a 5 personas en una sinagoga de Jerusalén, como informamos. Esto lo decimos nosotros, Noel, ¿no? Antes de ser muerto a tiros por la policía, en el más mortífero incidente de este tipo en 6 años en la Ciudad Santa, en la que convergen las 3 grandes religiones monoteístas, ¿no? Incluyendo nosotros los cristianos. 3 de las víctimas celebraron la doble ciudadanía estadounidense e israelí y un cuarto hombre era un británico israelí nacional, dijo la policía. Un oficial de policía respondió a la escena, fue baleado y murió posteriormente de sus heridas. Un orador en la sinagoga Ben Torah Heilat, en un barrio ultraortodoxo judío de Jerusalén, dijo que cerca de 25 personas estaban orando en el servicio. Y en el Vaticano, el Papa Francisco también señalaba: hago llegar mi preocupación, mi alarma, mi solidaridad en la creciente tensión en Jerusalén y en otras áreas de la Tierra Santa. Es un episodio inaceptable de violencia. Y no solo afecta a los que van allí a rezar. En particular, oro por todas las víctimas, cualquiera sea su religión y origen, en esta dramática situación. Y oro por aquellos que sufren las consecuencias de este acto. Seguo con preoccupazione l'allarmante aumento della tensione a Gerusalemme e in altre zone della Terra Santa. Sigo con gran preocupación y con creciente alarma las tensiones en Jerusalén y otras áreas de Tierra Santa. Inaceptables episodios de violencia, incluso en lugares que son para la oración. Y hablo en especial para aquellos familiares de las víctimas en esta dramática situación. Oro por ellos, aquellos que sufren las consecuencias al máximo. Le conseguenze. Dal profondo del cuore rivolgo. Desde lo profundo de mi corazón pido a aquellos que están involucrados que paren esta espiral de odio y de violencia, que tengan el coraje de tomar decisiones de reconciliación y paz. Sabemos que la paz es difícil, pero sin paz todo esto sería un tormento. Costruire la pace è difficile. Construir la paz es difícil, pero es el único camino y es el que demuestra que necesitamos coraje para recorrerlo. Mientras tanto, los cleptómanos de Atlanta, con menos solemnidad que el Vaticano, cubrían esto y vean lo que la prensa, el Times de Israel dice: resbalón freudiano de CNN, pusieron mezquita en vez de sinagoga. ¿Ah? Ataque mortal en Jerusalén a una mezquita. Al fin reaccionaron y pusieron sinagoga. Increíble, ¿no? Resbalón freudiano de la CNN, puso mezquita en vez de sinagoga. Si la cobertura de la operación Filo Protectivo del verano pasado hizo un caso claro de sesgo en los medios de comunicación en contra de Israel, decía el Times of Israel, al informar sobre el ataque terrorista horripilante de esta semana, fue un nuevo nivel de negligencia en los medios de comunicación. Una metedura de pata grave de CNN, cuando no, publicó el titular de informes de una mezquita atacada y no una sinagoga. Sin comentario. Esto es Irak. Siguen los ataques. El Ministerio iraquí de Defensa dio a conocer imágenes el miércoles que muestran sus ataques aéreos de aviones en la realización de las posiciones de los estados islámicos en toda la zona de su área de influencia. Un comunicado emitido por el Ministerio de Defensa dijo que la Fuerza Aérea iraquí había alcanzado los objetivos al oeste y al norte de Bagdad. Se cree que pertenecen a militantes del ejército islámico en el corazón sunita occidental de Anbar y Salahuddin. Mientras tanto, en Francia, en la Asamblea Nacional, el ministro de Defensa, Jean-Yves Le Drian, dice: se reforzarán las fuerzas aéreas francesas. Había hasta ahora 9 aviones Rafale en la base aérea del Dafra en los Emiratos Árabes Unidos y se reforzarán con 6 aviones de combate Mirage que se colocarán en Jordania para apoyar nuestra acción allí. Me gustaría recordar que tenemos una fragata de defensa antiaérea en el lugar y que estamos entrenando a los peshmergas y las fuerzas iraquíes en el manejo de las armas que nos entregamos a ellos, y Francia asume la responsabilidad internacional por su seguridad. En suma,
Francia envía a Jordania 6 aviones de combate más contra los yihadistas en Irak. Y esta es otra bomba en Irak. Carrobomba deja varios muertos en el centro de la capital kurda iraquí, Arbil. Carrobomba explotó el miércoles en el centro de la capital kurda iraquí, Arbil, matando al menos a 5 personas, en principio, en el primer gran ataque en la ciudad en más de un año. El alcalde Nihal Latif Khoja dijo a la agencia Reuters que el suicida, con una poderosa bomba, detonó los explosivos al intentar ingresar al complejo del gobernador, protegido por muros contra bombas en el centro de Arbil. Las imágenes del lugar muestran varios vehículos destrozados, carbonizados, lo que parecen ser rastros de sangre en el adoquinado del piso fuera de las oficinas del gobernador. Un testigo dijo que 2 policías y 2 civiles murieron en el acto, despedazados. Los combatientes del Estado Islámico que tomaron grandes áreas del norte de Irak este verano han amenazado repetidamente con lanzar ataques contra el Kurdistán, pero la región de momento se las ha arreglado para aislarse de alguna manera de la violencia. El último gran atentado en Arbil fue hace más de un año, cuando extremistas lanzaron un ataque coordinado con suicidas y coches bombas en la sede de los servicios de seguridad. En agosto había habido otra explosión, pero sin víctimas. Estados Unidos lanzó en agosto ataques aéreos contra milicianos del ejército islámico que avanzaban hacia Arbil, donde están basados muchos expatriados, entre ellos trabajadores de la industria del petróleo y de la ayuda humanitaria. Y esto es Siria, Raqqa. Se levantan gruesas columnas de humo siguiendo los ataques aéreos. La Fuerza Aérea Siria lanzó ataques contra el bastión del Estado Islámico al-Raqqa, que causó muertos y numerosos heridos entre los civiles. Este video obtenido por Reuters mostró graves daños a edificios y vehículos cercanos, consecutivos a los ataques. Las personas buscaban fuera de los edificios dañados si había acaso alguno de sus familiares que estaban desaparecidos después del ataque. Muchas manchas de sangre en el suelo. Los ataques aéreos del gobierno parecen haber golpeado un parque público de la ciudad y una escuela, y la Fuerza Aérea lanzó 1.592 ataques a través de Siria durante el mes pasado, matando a unos 400 civiles, según el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos. Las informaciones parecen un poco sesgadas porque el gobierno defiende su territorio. La Fuerza Aérea Siria lanzó 1.592 ataques, 396 civiles, dice el Observatorio Sirio de Derechos Humanos. Ya sabemos de dónde vienen los observatorios de derechos humanos, a los que nunca le faltan medios de comunicación de muchos dólares, ¿no? Este grupo que observa esto desde Gran Bretaña, ¿no? Desde Inglaterra, que supervisa la guerra en Siria y el uso de fuentes sobre el terreno, dice que al menos 1.500 personas resultaron heridas en los ataques, pero no ponen allí, ni ellos ni ninguna agencia, su corresponsal bien identificado con su logo, diciendo aquí estamos y esta es la realidad en el terreno. El grupo dijo que los ataques, lo dice desde Londres, ¿no?, que los ataques aéreos desde el 20 de octubre habían golpeado las áreas en las provincias de Hama, Dera, Idlib, Alepo y Quneitra, así como el campo en las afueras de Damasco, y que también golpeó la provincia de Deir al-Zor al este, donde las fuerzas lideradas por Estados Unidos han estado bombardeando a los militantes del Estado Islámico, pero desde bases en Europa. Los ataques aéreos del gobierno sirio han aumentado desde que la coalición liderada por Estados Unidos comenzó a atacar posiciones en los estados islámicos dentro de Siria desde el mes de septiembre. Mientras esto ocurría en Ankara, en Mursipinar, cerca de Zuruk, en Turquía, en Kobani, en Siria, los destrozos eran evidentes. Y el propio presidente Recep Tayyip Erdogan volvió a declarar, habida cuenta de cómo se enrarece la situación, muy cercana a las fronteras de Turquía. Aquí lo tenemos en una situación bastante difícil. Ama ideal olan, yapılması gereken henüz yapılmadı. ¿Qué es lo ideal? ¿Qué es lo que hay que hacer? Se refería a Siria e Irak. ¿No se han dado cuenta todavía?
Si solo nos centramos en la formación y el suministro de rebeldes, nos engañamos a nosotros mismos. Eso era un tiro por elevación a los que están metiendo la mano allí, ¿no? Irak y Siria deben evaluarse por separado. En Siria necesitamos un plan que se dirija al gobierno sirio. Desde Turquía las cosas se ven así en Siria, ¿no? Pero está demasiado cerca esa confrontación que se extiende y contamina. Y luego el presidente de Turquía, Tayyip Erdogan, dijo: la coalición aún no ha tomado las medidas que insistentemente hemos pedido y hemos insistido en que se llevaran a cabo. Estamos pasando por un periodo en el que vemos algunos signos y posibilidades, pero sin estos pasos que hemos pedido reiteradamente, Turquía seguirá manteniendo su posición actual. Türkiye'nin buradaki tutumu şu anda nasılsa öyle devam edecektir. Luego dijo: el 40% de Irak está bajo ocupación. No va a ser posible conseguir un resultado positivo en Irak antes de tomar las medidas que les hemos pedido. Una zona de exclusión aérea en la zona de seguridad es necesario establecer en Irak, junto con la formación de una estrategia de suministros. El Cairo. La fuerza de seguridad en el Cairo anticipando protestas, y un oficial egipcio del ministro del Interior decía: no están repartidos por todo el centro de la ciudad debido a las convocatorias de protestas que hemos visto en Facebook. Gracias a Dios no hay nada en absoluto, como usted ve, pero estamos peinando la zona de a pie, previendo cualquier eventualidad, y gracias a Dios las fuerzas de seguridad están aquí y nos vamos expandiendo hacia afuera. Todo lo que tienen la intención de hacer algo deberían abstenerse. Estamos preparados para cualquier situación. Pero sí, apareció la protesta. Protestas contra un gobierno militar. Todos los que creen que la revolución ha muerto junto con sus mártires están equivocados. Su sangre no vale esta tierra, pero la revolución no ha terminado. Y se dirigían a la Plaza Tahrir, que generalmente es la que interceptan, ¿no? Queremos nuestros derechos, queremos que nos la devuelvan. La policía ha impedido la conmemoración del tercer aniversario de una de las protestas más grandes contra el gobierno, que acabaron con medio centenar de muertos. Y las manifestaciones convocadas este miércoles han sido dispersadas por los agentes de seguridad y han detenido a varias decenas de personas en Egipto. La policía fue la que ha protagonizado finalmente este día marcado en el calendario de los activistas. Distintos grupos habían convocado una manifestación que los agentes dispersaron de inmediato. Varias decenas de personas, entre ellas varios periodistas, fueron arrestados cuando la protesta no superaba siquiera medio centenar. Los rostros de los fallecidos hace 3 años. Bueno, acá hay una situación interesante en México, ¿no? Y esto tiene que ver con la famosa casa de $7 millones que se hizo construir el presidente de México, el que ahora tiene que aclarar también cómo se sale adelante con la muerte de los 43 jóvenes. ¿Cómo sacó el dinero el presidente para semejante mansión? Es una interrogante que tiene un costo político. Y por lo visto aquí no hay nada que agregar si las imágenes son tan contundentes. El hecho es que México tiene ahora algunos problemitas, y el diminutivo no es para nada peyorativo, ¿no? Problemones, diríamos. Y esta casa de $7 millones, con un presidente que cuando estalla el drama de los 43 estudiantes se va a eventos internacionales al otro lado del mundo, es ahora objeto de investigaciones. Y parece que la majestad del cargo no lo blinda para lo que viene. Tanto él como su señora esposa parece que están bajo la lupa. Lamentable situación. Y ya que hablamos de México, voy a dejar esta imagen tan lamentable y voy a cambiar un poco. Ustedes saben que estos
mundos interconectados vía satélite nos permiten llegar a cualquier lugar de nuestra querida, contaminada y única. Y quiero hacerle llegar un abrazo fraterno, lamento hoy no tener mi identificación de la Fuerza Aérea, a un tocayo, Walter Martínez Alves, que nos escribe desde México, que fue compañero de la Fuerza Aérea en una promoción anterior y que fue retirado como brigadier general, honrosa situación, por no plegarse al golpe, en la época de los gorilas en Uruguay. Tanto a él, a compañero de estudios en la época de la Academia de la Fuerza Aérea, Walter Martínez Alves, brigadier general, y ¿por qué no? Tenemos otro también de la misma promoción, y me estoy refiriendo a nuestro actual embajador en Cuba. Y Jerónimo es el hombre que ahora nos representó aquí como embajador, y Jerónimo Cardoso, brigadier general, también una promoción anterior a la mía, nos representó aquí y ahora tiene la honrosa responsabilidad de embajador de la República Oriental del Uruguay ante la hermana República de Cuba. A esos dos camaradas de armas de los viejos tiempos y que no jamás se plegaron a la tristemente célebre operación que arrasó con las democracias en el Cono Sur. Mi respeto y el cariño de siempre. Bueno, volveremos mañana, Dios mediante, cuando nuestra querida, contaminada y única nave espacial haya dado otra vuelta sobre su eje imaginario y estemos aquí para contarles la pequeña gran historia de las próximas 24 horas. Desde el estudio 3 de Venezolana de Televisión en Caracas, Venezuela, les habló Walter Martínez, productor y conductor del dossier Programa Decano de la televisión venezolana y el más antiguo de la televisión latinoamericana destinado a la información internacional. Disponga usted de las cámaras, señor director.